Buenos días, compañeros. Hoy le venimos a hablar sobre la localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos, lo cual nos vamos a basar en el decreto 838 del 2005. Mi grupo está conformado por Wilfredo Marulanda, Catherine Jiménez y mi persona, Elenia Sierra. Bueno, un botadero o vertedero a cielo abierto es un área de disposición final de residuos sólidos, sin control, en el cual los residuos se arrojan sobre el suelo o se entierran sin tomar en cuenta los procedimientos técnicos de un relleno sanitario. Un relleno sanitario es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública. Esto minimiza también los impactos ambientales que pueda generar por lo menos un botadero. Los elementos principalmente que deben considerarse en el desarrollo del relleno sanitario es el selección de sitio de disposición, trazado y diseño operativo del relleno, operación y control ambiental del relleno, control del lixiviado, control de gases que no contaminen el medio ambiente, análisis y control de estabilidad y monitoreo ambiental durante la operación, clausura del relleno, monitoreo ambiental durante clausura y post-clausura. Bueno, los rellenos como componentes de la gestión integral de residuos sólidos. Dice que la disposición final, segura y confiable de los residuos sólidos, no reciclables ni utilizables, es un componente primordial de la gestión integral de los residuos sólidos, conformando por 4 elementos, cuyo orden jerárquico es la reducción en el origen, aprovechamiento y valorización, tratamiento y transformación y disposición final controlada. Bueno, ahora sí hablaremos como tal lo que es el decreto 838 del 2005. Dice que este tiene por objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de los residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio público de aseo mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, este también reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de los rellenos sanitarios. Criterios y metodologías para la localización de rellenos sanitarios del decreto 838 del 2005. El primero es la capacidad. Dice que es el área donde se ubicará el relleno sanitario. Debe ser suficiente para permitir que la vida útil de este sea compatible con la producción proyectada de residuos sólidos, a disponer en el mismo, dando 0 puntos para una capacidad igual o menor a 0.5 veces la producción de residuos producidos en 30 años, hasta 200 puntos para la capacidad igual o mayor a 1.5 veces la producción de residuos sólidos producidos en 30 años actualmente. El segundo es la ocupación actual del área. Dice que este determina las actividades que actualmente se vienen realizando con el objetivo de prever posibles impactos sobre la comunidad o los recursos naturales, dando estos puntajes. Un suelo rural, 80 puntos. Suelo suburbano,
40 puntos. Suelo urbano, 20 puntos. Y otros suelos de protección, 0 puntos. La accesibilidad vial dice que corresponde a la facilidad y economía que la persona prestadora del servicio público de aseo en el componente de recolección y transporte tiene para llevar los residuos sólidos al área en que se efectuará dicha disposición final, mediante la tecnología del relleno sanitario. La accesibilidad vial dice que tiene varios componentes como pavimentada, sin pavimentar, tiene una pendiente promedio de la vía principal que su puntaje máximo es de 20 puntos. De 0 a 3% dice que es 20 puntos. De 3.1 a 5%, 12 puntos. De 5.1 a 7%, 8 puntos. 7.1 y mayores a 7.1, 0 puntos. También tiene una distancia del área de acceso que el puntaje también máximo es 20 puntos. De 0 a 5 kilómetros, 20 puntos. De 5.1 a 10 kilómetros, 2 puntos. De 10.1 a 15 kilómetros, 4 puntos. Y mayores de 15 kilómetros, 0 puntos. También tiene una pendiente promedio de la vía de acceso. Puntaje máximo también de 20 puntos. De 0 a 3%, 20 puntos. De 3.1 a 5%, 12 puntos. Este también es igual al de la pendiente promedio de la vía principal. Entonces, el número de vías de acceso, su puntaje máximo también es 20 puntos. De 2 o más vías, 20 puntos. Una sola vía, 8 puntos. Y cuando no hay vía, 0 puntos. Condiciones de la vía de acceso, puntaje máximo también, puntos. Todas estas tienen un puntaje máximo de 20 puntos. La pavimentada, 20 puntos. Afirmada, 12 puntos. Reteable, 8 puntos. Y trochas, que esas no existen, son 0 puntos. Bueno, condiciones del suelo y topografía, esta es la cuarta. Dice que este criterio determina las facilidades de construcción, operación y trabajabilidad en el área en que se efectuará dicha disposición final, mediante la tecnología del relleno sanitario clasificado bajo los siguientes subcriterios. Tenemos una pendiente promedio del terreno, puntaje máximo de 40 puntos. Ya este no va a ser 20 puntos. Entonces, de 0,1 a 3% tiene un puntaje máximo de 40 puntos. 3.1 a 7 tiene un puntaje de 30 puntos. De 7.1 a 12%, 20 puntos. De 12.1 a 25%, 20 puntos. 10 puntos, perdón. Y mayor a 25% tiene 0 puntos. La facilidad para el movimiento de tierras del área en que se efectuará dicha disposición final mediante la tecnología de relleno sanitario tiene un puntaje máximo también, igual que el pasado, de 40 puntos. Dice que cuando es muy fácil, tiene un puntaje de 40 puntos. Cuando es fácil, tiene un puntaje de 32 puntos. Cuando es regular, tiene un puntaje de 20 puntos. Cuando es difícil, tiene 12 puntos. Y cuando es imposible, tiene 0 puntos. Bueno, distancia entre el perímetro urbano respecto al área para la disposición final de residuos sólidos mediante la tecnología del relleno sanitario. Bueno, dice que esta se asocia a los costos de transporte en que incurriría
la persona prestadora del servicio público o de aseo para llevar los residuos sólidos desde el perímetro urbano, incluida a la zona de expansión urbana. También al área en que se efectuará la disposición final de los residuos sólidos. Dice que de 2.5 a 5 kilómetros tiene 140 puntos. De 5 a 10 kilómetros tiene 100 puntos. De 10.1 a 25 kilómetros, 60 puntos. 25.1 a 50 kilómetros, 20 puntos. Y mayores a 50 kilómetros, 0 puntos. Como podemos ver, aquí los puntajes son más altos. Ya nos vamos a 140 puntos, 100, 60, etcétera. Bueno, seguimos con la disponibilidad de material de cobertura. Dice que estos se asocian a los costos de transporte en que incurre la persona prestadora del servicio para obtener y llevar el material de cobertura necesario para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y ambientales en los procesos de operación diaria y cierre y clausura del relleno sanitario. Entonces, acá de 0 a 2 kilómetros vamos a tener 60 puntos. De 2.1 a 4 kilómetros, 40 puntos. De 4.1 a 6 kilómetros, 20 puntos. De 6.1 a 10 kilómetros, 10 puntos. Y mayor de 10 kilómetros, 0 puntos. Calidad de material de cobertura medida por su textura. Puntaje máximo va a ser 40 puntos. Entonces, el recebo granular tiene 40 puntos, arcilla arenosa 32 puntos, limo arenoso 20 puntos, así arcilla 16 puntos, limo arcilla 8 puntos y limos 0 puntos. Densidad poblacional en el área. Determina la posible afectación de la población ubicada en el área de influencia directa del área, en la que se efectuará la disposición de los residuos sólidos. Entonces, si no tenemos habitantes por áreas, a 2 habitantes hectáreas, son 40 puntos. De 2.1 habitantes por hectárea a 5 habitantes por hectárea son 20 puntos. Y mayor de 5 habitantes por hectárea son 0 puntos. Ahora viene la incidencia en la congestión de tráfico en la vía principal. Esta determina la incidencia que puede tener sobre el tráfico de la vía principal, el desplazamiento de los vehículos que transportarán desde el perímetro urbano hasta el área en la que se efectuará la disposición de los residuos sólidos. Entonces, ninguna, 40 puntos, moderada, 20 puntos y grande, 0 puntos. Las distancias a cuerpos hídricos establece la relación que tendrá el área en la que se efectuará la disposición final de los residuos respecto a las fuentes hídricas permanentes y superficiales existentes en la zona. Entonces, mayor de 2.000 metros, 60 puntos. 1.000 metros a 2.000 metros, 40 puntos. 500 metros a 999 metros, 20 puntos. De 50 metros a 499 metros son 10 puntos y menor de 50 metros, 0 puntos. Ahora viene la dirección de los vientos. Determina la incidencia que puede tener la dirección de los vientos con respecto al casco urbano en la operación de la infraestructura instalada en el área en que se efectúa la disposición final de los residuos sólidos. Entonces, dirección en sentido contrario al casco urbano más cercano tiene 40 puntos y dirección en sentido del casco urbano más cercano tiene 0 puntos. Ahora viene las geoformas del área respecto al entorno. Hace referencia a la incidencia que pueden tener sobre el paisaje y el entorno. Calificados respecto a la zona urbana. La operación de la infraestructura ubicada en el área en que se efectúa la disposición final de los residuos sólidos. Entonces, zona quebrada y encajonada, 40 puntos. Zona en media ladera parcialmente encajonada tiene 32 puntos. Zona en media ladera abierta tiene 20 puntos y zona plana y abierta tiene 12 puntos.
Restricciones en la disponibilidad del área. Bueno, este criterio hace referencia a las restricciones del área en que se efectuará la disposición final de los residuos sólidos. Entonces, si no existen restricciones, van a tener 60 puntos. Si existe una restricción, va a tener 40 puntos. Si existen dos, van a tener 20 puntos. Y si existen más de dos, van a tener 0 puntos. Bueno, las ventajas del relleno sanitario. Viene a continuación. Donde hay terreno disponible, un relleno sanitario es generalmente un método económico de disposición. Un relleno sanitario puede recibir todo tipo de residuos a excepción de los peligrosos que se deben disponer en rellenos de seguridad. Un relleno sanitario es flexible, se pueden disponer cantidades mayores de residuos sólidos con poco personal y equipo adicional. Pueden ser usados luego de su cierre como campo de juego, golf, parque, entre otros. Y las desventajas de los rellenos sanitarios es que en áreas muy pobladas puede no haber tierras apropiadas disponibles dentro de distancias de acarreo económico. Se deben observar las normas apropiadas de rellenos sanitarios a diario o pueden resultar un botadero a campo abierto. Los rellenos sanitarios ubicados en áreas residenciales pueden provocar oposición pública extrema. Disposición final. De la selección del método de relleno sanitario, la selección del método a utilizar para la operación del relleno sanitario se realizará con base en las condiciones topográficas, geotécnicas y geohidrológicas del sitio seleccionado para la disposición final de los residuos sólidos. No, por último, tenemos los métodos de disposición final, en el cual tenemos el método de área, el método de rampa, el método de zanja o trinchera, el método manual y el método combinado entre área y zanja. En primer lugar tenemos el método de área. Este método se utiliza cuando el terreno es generalmente plano a semi-ondulado. No requiere excavaciones para la conformación de celda o zanja, puesto que los residuos se colocan sobre una superficie presente previamente descapotada, conformada e impermeabilizada. Como todos los métodos, tiene sus ventajas y sus desventajas. En el cual las ventajas tenemos que emplea para rellenar depresiones y hondanadas naturales de algunos métodos de profundidad como las canteras y pozos producidos por la extracción de materiales como lo son el ripio, la arcilla y la arena. Y la otra ventaja sería que la preparación del lugar implica la instalación de un revestimiento y de un sistema del control del lixiviado. El material de la cobertura tiene que llevarse en camión desde terrenos adyacentes o desde zonas de fosa de relleno suplementario. Y dentro de las desventajas, requiere una supervisión constantemente durante la construcción y la operación de estas. Se pueden contaminar aguas y otros recursos si no se toman las medidas necesarias con el manejo ambiental. Y la última desventaja sería que los asentamientos del terreno dificultan su uso en los primeros años. En las siguientes imágenes podemos observar cómo es el método de área. Podemos observar el terraplén de tierra que tiene una altura de 12 metros y su corona va de 3 a 5 metros. Seguimos con el método de rampa. Este método de rampa o pendiente se usa en terrenos ondulados, en pendientes naturales o ya sean construidas. El relleno tipo rampa se opera de forma similar al relleno tipo área, pero los residuos descargados se tienden sobre una rampa, se apisona y se cubren diariamente con una capa de arena o un material similar, una vez se haya terminado la operación y alcanzando el nivel previsto. En la siguiente imagen podemos observar que es una rampa, claramente, y los residuos son compactados y con una cobertura diaria de arena de 15 centímetros.
Las ventajas y las desventajas de este método son parecidas, son las mismas consideraciones planteadas en el método tipo área. Seguimos con el método de zanja. Este tipo de relleno requiere una excavación subsuperficial tal que el residuo sólido pueda ser enteramente dispuesto por debajo de la superficie original del terreno. Las zanjas requieren que el nivel freático y las posibles formaciones rocosas estén suficientemente profundas de tal forma que permitan su fácil excavación y el mantenimiento de una zona de suficiente separación entre el fondo del residuo dispuesto y la altura superior de dicho nivel freático. Como podemos observar en la imagen, este sería el método de zanjas. Las ventajas y desventajas de este método sería, comencemos con las ventajas. Facilita el almacenamiento de material de la cobertura sobre la zanja o sobre una celda determinada. Se generan ahorros de costos asociados al transporte de material de cobertura debido a que el material extraído puede ser nuevamente utilizado como cobertura. Y en las desventajas requiere de un nivel freático profundo. La pendiente del terreno debe ser menor a un 20% para las zanjas que son angostas y menor de un 10% para las zanjas que son anchas. Requiere constantemente de equipo pesado y pueden requerir bombeos de agua acumulada al no contar con buenos drenajes. Seguimos con el método manual. Para resolver el problema de disposición final de los residuos sólidos en municipios pequeños y aún en los municipios medianos, los costos de adquisición de maquinaria o de valor de su alquiler para labores de regar, compactar los residuos y compactar la capa de cobertura de un relleno sanitario resultan ser muy altas. Esta situación ha obligado a utilizar procedimientos manuales. Pueden diseñarse según las condiciones topográficas como relleno tipo zanja, rampa o área, como podemos observar acá, que se pueden diseñar según las condiciones topográficas. Las ventajas y las desventajas de este método. Dentro de las ventajas, su infraestructura y operación no exigen grandes recursos técnicos ni económicos, ya que en una obra al alcance de los municipios colombianos. Al aplicar para pequeñas localidades se facilita su control. No requiere de equipos pesados continuamente. Se evitan malos olores en las inmediaciones. Se impide la presencia de ratones, moscas y otros insectos. Y permite la recuperación de terrenos antes marginados. Dentro de las desventajas tenemos que la adquisición de un terreno en muchos casos se convierte en un inconveniente, tanto por la disposición del terreno apropiado como por los factores de tipo social. Se requiere una supervisión constante durante la construcción y operación. Se pueden contaminar las aguas y los recursos si no se toman las medidas ambientales. Los asentamientos de terreno dificultan su uso en los primeros años. Y cuando el material de cobertura debe ser traído de otros lugares, significa un incremento en costos de disposición y transporte. Por último, tenemos el método combinado de área y zanja. Los métodos de área y zanja, por ser técnicas similares de operación, pueden combinarse para obtener un mejor aprovechamiento del terreno y del material de cobertura y rendimiento en la operación, si las condiciones topográficas los permiten y pueden combinar los métodos. Muchísimas gracias.